Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este 19º domingo del tiempo después de Pentecostés. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Igualmente saludamos a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Iglesia Luterana Cristo Wells Internacional es un ministerio el cual está sirviendo en Latinoamérica con el propósito de que tengamos compañerismo, trabajemos juntos en la misión y también en la educación. El pasaje que hemos preparado para este domingo está tomado de Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 12, y de esa manera continuamos con esta serie de esta carta. Así nos dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. El tema preparado para este sermón, amados de Dios, disfrutemos nuestra vida de santificación. Hace poco pasaron las Olimpiadas y podemos ver que hay una gran variedad de deportes. Algunos de estos son muy familiares y otros en realidad no sabíamos que existían. Tampoco sabemos cómo es el funcionamiento de esos deportes que empezaron a existir dentro de los Juegos Olímpicos. Pero hoy quiero que hablemos de un deporte mundial que todos conocemos y sabemos hacer: el hablar de los demás. Ese sería un deporte que el premio se repartiría entre toda la humanidad, porque merecemos la medalla de oro por hablar de los demás. Casi nunca nos ha gustado hablar de nosotros o de nuestros problemas o de nuestras cruces. Más bien nos fascina hablar de los demás. Ojalá fuera hablar bien de los otros, pero siendo sinceros, lamentablemente somos expertos en hablar mal de los demás y nuestro deporte favorito es murmurar a las espaldas de ellos. En el libro de Números tenemos esta historia que tal vez usted conoce. Y es donde María y Aarón, sabemos que eran hermanos de de Moisés, y ellos hablaron contra Moisés porque se había casado con una mujer egipcia. Ellos dijeron: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Dice la historia bíblica que el Señor oyó sus murmuraciones. Eso lo encontramos en Números capítulo 12, versículo 2. Ese pecado, que es contra el 8º mandamiento, tuvo una consecuencia grave para María y para Aarón. A ella le dio lepra y Aarón, cuando vio esto, tuvo miedo de ser contagiado. Pero este es uno de tantos ejemplos, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, que vemos en las Escrituras. Porque estudiando el Antiguo Testamento nos damos cuenta todas las veces que el pueblo de Israel murmuró en el desierto en contra de Dios. Y ese pecado a ellos les trajo consecuencias de sed, de hambre, de muerte. Y en el Nuevo Testamento no es la excepción, como los enemigos de Jesús murmuraron de Él en muchas oportunidades para desacreditarlo y que las personas no creyeran en Él como el Mesías. Estos ejemplos
no los podemos ver de lejos. Necesitamos ver nuestra vida de santificación en este momento y cómo está nuestra relación con el hermano en la fe o con el prójimo. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo también hace referencia a ese mismo tema, usando las mismas palabras que Santiago en esta carta. Por esto, volvamos a recordar esa lectura que tenemos para el sermón de hoy. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, escuchemos bien, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Aquí la Biblia claramente está mostrando el pecado. Cuando la Biblia habla del pecado lo hace directamente. Ella no es como usted y como yo, que a veces le damos color al pecado y lo coloreamos para no mostrar lo que realmente es, o lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, o lo que hemos dicho. La ley de Dios es clara, mis hermanos, y usted y yo no podemos juzgar la ley, es decir, no podemos opinar qué es pecado o qué no lo es fuera de los mandamientos. Porque estos 10 mandamientos son muy claros. Y en esta oportunidad, pues la Biblia nos dice que cuando usted y yo murmuramos contra el hermano en la fe o el prójimo, pues lo estamos juzgando, pero también juzgamos la ley, y eso es un pecado contra el primer mandamiento, porque al querer juzgar la ley, es decir, los mandamientos que Dios dio, queremos estar por encima de él y también por encima de su palabra. Recuerdan que les mencioné que en el Sermón del Monte Jesús también dijo estas palabras. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Interesante, Jesús nos llama hipócritas. Y eso somos usted y yo, porque somos campeones mundiales de ver la paja, el defecto, el problema, la cruz, el pecado del otro. Y no vemos nuestro defecto. No vemos nuestro problema, no vemos nuestra cruz, no vemos nuestro pecado. Por eso, usted y yo merecemos morir eternamente por ser murmuradores. María le dio lepra, Aarón tuvo miedo de ser contagiado, y usted y yo merecemos ser echados en el infierno eterno para hacerle compañía al murmurador mayor, el diablo. En este pasaje para hoy, encontramos unos versículos que nos traen paz y liberación del pecado. Por eso nos dice el escritor sagrado, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Continúa hablándonos en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estos versículos nos enseñan que cuando usted y yo somos murmuradores, creemos que somos mejores que los demás. Y aún, como ya lo dijimos, nos ponemos por encima de Dios y su ley al juzgarla. Pero gracias al Espíritu Santo, que ha hecho que usted y yo podamos mirar la vida perfecta de Jesús. Él siempre se sometió a Dios. Él siempre lo tuvo en primer lugar. Solo nos basta ver un versículo bíblico donde el diablo quería que Jesús murmurara de Dios y le adorara a Él. Pero la perfección de Jesús fue evidente. Y este versículo lo encontramos en San Mateo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Mateo 4:10. Esta respuesta de Jesús
son palabras poderosas de perdón. Son palabras donde Él se sometió al Padre Celestial por amor a usted y a mí. Y encontramos el perdón de nuestro pecado contra el primer y octavo mandamiento. Por esto, hoy en vez de estar perdiendo el tiempo, mis hermanos, de juzgar la vida de los demás o ver la paja de ellos, nosotros solamente vamos a dejar que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese temer y amar a Dios. Reconocemos que Él es lo primero en nuestra vida y es por esto que dejamos que sea el Espíritu Santo quien haga lo que haya que hacer para que Dios sea el primero en nuestras vidas antes de que tomamos decisiones. Esto es lo que Santiago nos está enseñando, el someternos a Dios, con esa gran promesa de que nos va a exaltar, es decir, la vida eterna, es decir, la resurrección en cuerpo y alma en el cielo. Pero nuestra vida espiritual, sabemos que es un eslabón unido a la cadena del Evangelio, donde el diablo emprende su campaña militar en atacarnos y hacer perder nuestra fe. Y la manera de resistir al diablo, que es otra de las cosas que Santiago nos dice hoy, es estar usted y yo armados con la palabra de Dios. Qué buen tiempo invertimos en nuestra vida cuando estamos alrededor de la palabra, cuando meditamos en cada versículo de la Biblia y podemos ver nuestro pecado. El diablo no quiere que lo veamos, pero es por esto lo importante de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hace que veamos nuestro pecado y también a aquel al que venció al diablo en la cruz. Solo el Evangelio nos hace resistir al diablo. Solo el Evangelio nos lleva a acercarnos a Dios mediante la sangre de Jesús. Usted y yo confesamos que Jesús en su cruz, en su sacrificio, Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Nunca fue muy tarde para Él. Ese es el momento en que nosotros disfrutemos ese sacrificio de su vida. Y ese es el milagro de la gracia. Como un pecador arrepentido nunca va a ser rechazado. Y cuando Dios se acerca a usted y a mí, suceden cosas buenas y la vida mejora en todos los aspectos. Lo mejor que sucede en nuestras vidas es tener nuestras manos limpias. Esto es el arrepentimiento diario, mis hermanos. Todos los días usamos jabón y agua para limpiarnos, pero eso es una limpieza externa. El arrepentimiento es una limpieza interna que la fe en Cristo ha hecho. Y usted y yo tenemos muchas bendiciones espirituales en nuestras vidas. Y todas estas bendiciones están enfocadas en Cristo Jesús. Por esto, al someternos a Dios, resistiendo al diablo, al acercarnos al Señor y teniendo manos limpias, evita que nosotros seamos creyentes de doble ánimo, es decir, que seamos cristianos que estamos jugando con el pecado y la gracia. Nuestro Dios lo ha bendecido grandemente a usted y a mí, purificando nuestros corazones. Por eso no vamos a colorear más el pecado. No vamos a dar más excusas al pecado dando respuestas religiosas. Porque nuestra vida cristiana es real y por esto el Espíritu Santo nos mantiene enfocados en la fe bíblica para dedicar nuestras vidas a Dios. ¿Y sabe cómo hacemos esto? Ejerciendo el sacerdocio universal, estudiando y enseñando la palabra de Dios a otros, porque necesitamos enseñar lo que el pecado trae. El pecado trae dolor, el pecado trae consecuencias terribles y por esto este pasaje nos llama a estar afligidos, a lamentar y llorar. Eso no quiere decir, mis hermanos, que la vida del cristiano es triste o amargada. Es una vida con un balance adecuado, usando la ley y el Evangelio. Es una vida donde sabemos que el arrepentimiento y dolor sincero es importante para nuestra vida y es una vida donde constantemente estamos humillados delante del Señor. No podemos hacer nada para ganar la
paz con Dios, obtener el perdón con nuestros propios méritos. Por eso las Escrituras siempre nos lleva a estar de rodillas delante de aquel que es santo y perfecto, nuestro Dios Trino. Es por esto, hermanos míos, que vamos a llevar una vida de santificación, guiados por todas estas bendiciones que escuchamos. Todas estas bendiciones que solamente vienen de Dios y de su palabra. Nuestro alimento diario con la palabra es muy indispensable, porque es así como nuestra fe es gozosa. Para que usted y yo podamos tener relaciones sanas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y con nuestros hermanos en la fe. Es por eso que este pasaje hoy nos enseñó cómo la vida del creyente tiene dos componentes importantes: el amor a Dios y el amor al otro. Y este amor hace que usted y yo podamos siempre estar enfocados en servir, en llevar nuestra cruz y, lo más importante, llevar este mensaje poderoso de la palabra de Dios a otros. Mi oración, que sigamos juntos en esta vida de santificación hasta que partamos de este mundo. Amén. Oremos. Santo Dios, gracias te damos porque no permites que seamos de doble ánimo. Gracias por tu palabra que nos lleva siempre a estar gozosos en esta verdad. Pedimos, Señor, que siempre permitas que adoremos tu nombre y glorifiquemos tu nombre. Damos gracias porque nos has bendecido durante esta semana con el techo, la comida, el vestido, y ponemos esta semana que estamos empezando en tus manos. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, Mariano, Yoli Vargas, Socorro, Nelly. Igualmente te presentamos a nuestro hermano Andrés San Martín, que está también en unos procedimientos médicos. Te presentamos igualmente al papá de Piedad, al papá de Marianela en Chile, como la mamá de las hermanas Agudelo, y también a nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Oramos por los que están en depresión, por aquellos que están en las adicciones, para que seas tú ayudando y fortaleciéndoles. También, Señor, ponemos en tus manos a aquellos que están pensando en el suicidio, para que sea tu mano poderosa guiando y fortaleciéndoles. También queremos pedir, Señor de los cielos, que paren las guerras que hay en el mundo, que esa no es la solución a los conflictos, que la verdadera solución es ver a Cristo y la obra poderosa que ha hecho por nosotros. Padre Santo, también queremos poner en tus manos a esta tu iglesia para que sigamos fieles en tu caminar, y bendice el ministerio de Academia Cristo para que siga llevando este mensaje de salvación a otros. Bendice a cada sembrador, a cada grupo sembrador, a cada una de nuestras congregaciones para que podamos seguir adelante en ese camino de salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.